Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Jena. Hoy hemos hecho una escapadita muy cerquita, nos hemos quedado en Madrid, pero hemos venido a ver un parque precioso, el Parque del Retiro, un parque muy famoso en Madrid y que no os lo podéis perder si venís a visitar la ciudad y tampoco si vivís aquí, porque vamos, vivir aquí y no venir a verlo es un pecado. Estamos delante del monumento a los hermanos Álvarez Quintero y fijaos qué bonito es. Pero bueno, hay muchas más cosas preciosas en el parque que os las voy a mostrar. Así que no os vayáis que empezamos. ¡Adelante vídeo! Hoy hacemos una escapadita en Madrid y vamos a ver el Parque del Retiro. Junto a la emblemática Puerta de Alcalá se encuentra la puerta principal del parque más famoso de Madrid, llamada Puerta de la Independencia. Madre mía, qué de gente hay. Se nota que como hace buen tiempo, pues todo el mundo se ha venido aquí al Retiro a dar un paseíto y la verdad que se está muy bien. Aquí nos desviamos a la izquierda para ver. Esta es una secuoya roja que es típica de los bosques de California. Continuamos entre puentes de madera hasta una islita rodeada de un canal donde está la estatua de la diosa Diana, fechada en el siglo XVIII. Y llegamos al que sin duda es el lugar más emblemático del Retiro, el monumento al rey Alfonso XII, junto al Gran Estanque. La estatua ecuestre del rey es obra de Mariano Benlliure. Tiene una torre mirador justo debajo de las patas del caballo, fijaos. La mandó construir su mujer, la reina Cristina de Habsburgo, y fue inaugurada por su hijo, el rey Alfonso XIII, en 1922. Y ahí es donde sale el barco solar y también donde se alquilan las barquitas. €2 por persona. ¿Cuánto? 2 euros por persona. Ah, pues es baratito el barco, 2 euros por persona. Y esta es la entrada, tanto para la barca de remos como para el barco solar. Paseo de Chile. Y continuamos por el Paseo de Chile hasta la Plaza de Guatemala, donde está el monumento al general Martínez Campos, que fue famoso por su participación en la Guerra de África, en la de Cuba y además por restaurar la monarquía tras la Primera República. Esta estatua ecuestre es obra también de Mariano Benlliure. Al general Martínez Campos, modelo de patriotas y soldados. La inauguró Alfonso XIII el 28 de enero de 1907. La gente se viene con la mantita y a pasar un día de campo aquí en Madrid. Y además fijaros que tiene un parque para mayores, para una zona de ejercicios. Es curioso, es una buena idea, sí. Y esta estatua es a Cuba. Y al acto de su descubrimiento. Mira, con sus iguanas, sus tortugas, la proa de un barco. Aquí vemos a Cristóbal Colón sentado y en el lado opuesto a Isabel la Católica. Y el águila, escudo de los Reyes Católicos. Y llegamos a mi segundo rincón preferido del Retiro. Luego veréis cuál es el primero. ¿Cuál es el vuestro? Dejádmelo en los comentarios.
este es un lugar muy romántico, la verdad. Está dedicado a los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. La escultura evoca Andalucía y en concreto a Utrera, Sevilla, la tierra que los vio nacer. Y fue inaugurada en 1934 por los alcaldes de Madrid y Sevilla. Aunque ellos todavía vivían, no asistieron al acto. Mira qué bonito, ¿eh? Y junto a él este encantador estanque. Algo muy famoso en el Parque del Retiro de Madrid son sus patos. Y miradles que están aquí tan ricamente. ¡Qué bonitos! Y mirad, aquí está representado el oso y el madroño, el símbolo de la ciudad de Madrid. Esta es la casita del pescador, donde venía el rey pues, a pescar o simplemente a evadirse y a descansar de las obligaciones cotidianas. Fue levantada por el rey Fernando VII a principios del siglo XIX, cuando reconstruyó el parque tras la Guerra de la Independencia. Un estanque precioso, lleno de patos, de ocas. Está muy bonito, la verdad. El lugar tiene un encanto muy especial. También hizo la montaña artificial que está justo detrás. Enfrente encontramos... Estas son las ruinas de San Pelayo o ruinas de San Isidoro. Restos de una ermita románica que estaba en Ávila y se cedió a la ciudad de Madrid. Ahora vamos por el Paseo de Fernán Núñez o Paseo de Coches, que es como la Gran Vía del Retiro, la calle principal. Margaritas. Llegamos a la Plaza del Mármol, que a pesar de estar junto al Paseo de Coches es un lugar muy tranquilo. Fue creada por Cecilio Rodríguez en 1941. La fuente es de mármol de doble piso y está rodeada de pilares que se cree que entonces estaban coronados por figuras mitológicas. Y esta era la entrada a la antigua Casa de Fieras de Madrid. Estaba antes de que se inaugurase el zoo, luego la quitaron. Y yo me acuerdo perfectamente de cuando era pequeña, venir aquí a la Casa de Fieras. Y había leones, y había muchos animalitos. Lo que pasa es que luego al abrir el zoo, pues ya la quitaron. Mira, pero sí, bueno, esto me está trayendo recuerdos de la niñez. En esas grutas, pues yo me acuerdo que había, quiero recordar que osos. Y aquí un gran foso. ¿Ves? La Casa de Fieras. Y el foso de los monos. De 1770 a 1972. Madre mía. Jolín, qué recuerdos, ¿eh? Ah, aquí estaba el oso polar, pone en este cartel. Yo era muy pequeñita, pero me acuerdo. La jirafa. Sí, qué recuerdo. Todo esto es el llamado Paseo de Coches. Y aquí es donde se monta la Feria del Libro de Madrid, en todo este paseo que es enorme. Este es un monumento a la Feria del Libro de Madrid, a Enrique Tierno Galván, el alcalde. También hay varios chiringuitos donde venir a tomarte algo, te sientas tranquilamente. Este le deben de acabar de abrir porque está vacío todavía. Y llegamos a la Rosaleda, que es obra del jardinero mayor del Retiro, que se llamaba Cecilio Rodríguez. El horario es de 10 a 8 en primavera y en invierno de 10 a 6. Estamos en abril y todavía no se ven rosas, ¿eh? Pero vamos, el sitio es precioso. La fuente de Cupido.
¡Ay, mira, mira! La fuente del fauno. Nos detenemos ante esta especie de bosque rodeado por un canal, está como en una isla, y según dice en la placa, es un monumento construido como homenaje a las víctimas de los atentados del terrorismo yihadista del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Hay un árbol por cada víctima y hay 192 árboles. Se puede visitar por dentro y vamos a hacerlo, vamos allá. Hay unos puentecitos para cruzar el canal. Y ya estamos subiendo. La verdad es que es sobrecogedor, ¿eh? O sea, sobrecoge pensar, pues eso, que cada uno de estos árboles es una persona. Y una persona que falleció en esos atentados. Es una verdadera pena. Pues ya estamos arriba. Vamos al jardín del parterre, que era uno de los jardines que adornaban el Palacio del Buen Retiro, porque no os he contado todavía que el Parque del Retiro eran los jardines del Palacio del Buen Retiro y fue mandado a construir por Felipe IV como residencia de recreo y de descanso, porque esto entonces estaba a las afueras de Madrid, nada que ver con ahora. Y de este palacio que fue destruido solo quedan dos dependencias: el Casón del Buen Retiro, que vemos aquí al fondo, que parece ser que era pues como el salón de baile del palacio, y detrás de él, a la derecha, está el Salón de Reinos. Y esta es la fuente de la Concha del parterre. Bueno, pues este singular árbol se llama el ahuehuete y está datada su plantación hacia el año 1633. Cuentan que en la Guerra de la Independencia las tropas francesas instalaron una pieza de artillería en su horcadura, siendo quizá este el motivo por el cual se respetó este árbol. El ahuehuete del parterre es el único representante de su especie en el Parque del Retiro y ha sido incluido en el catálogo de árboles singulares de la Comunidad de Madrid. Me parece mentira que lleve plantado 400 años. Es impresionante. Y que haya vivido hasta la Guerra de la Independencia. Madre mía. Y ahora ya saliendo por la puerta de Felipe IV, vamos a dar directamente al Casón del Buen Retiro, que lo tenemos aquí enfrente, ¿lo ves? El Casón del Buen Retiro, como ya os he explicado antes, es una de las dos dependencias que quedan del Palacio del Buen Retiro que hizo Felipe IV en el siglo XVII y ahora pertenece al Museo del Prado. Aquí estuvo hace años el Guernica de Picasso, hasta que se trasladó al Museo Reina Sofía de Madrid, que está aquí cerca. Y ahora ya, bordeando el Casón del Buen Retiro y bajando por la calle que se ve a la derecha, que es la calle de Felipe IV, y aquí a la derecha podemos ver ya el edificio del Salón de Reinos, la segunda dependencia que queda de lo que fue el Palacio del Buen Retiro. Y fue hasta hace no mucho el Museo del Ejército, que ahora se ha trasladado al Alcázar de Toledo. Y ahora volvemos al parque para seguir con la visita. Esta es la fuente al ángel caído, es decir, al demonio. Es una de las pocas fuentes dedicadas a él. Fijaos en las figuras de la base, que son un poquito demoníacas. Y como dato curioso, es que dicen que está a una altitud de 666 metros. Ya sabéis lo que significa el 666. Y no se sabe si fue casualidad o si está hecho a propósito. En el Retiro siempre suele haber actuaciones de artistas urbanos que le añaden encanto. Y bueno, este es mi lugar preferido, el Palacio de Cristal, que se construyó en 1887 con motivo de la exposición de las Islas Filipinas. Se concibió como un gigantesco invernadero para albergar plantas tropicales de estas islas. En la actualidad, en su interior se organizan exposiciones de arte contemporáneo. Está situado junto a este precioso lago artificial y rodeado de castaños de Indias. Fijaos qué vista tan preciosa. Y estos son los cipreses de los pantanos, pues porque tienen las raíces en el agua. ¡Ay, mira los Galápagos!
Ay, mira aquellos pequeñitos, los Ahora me está chiquitines. levantando. Mira, ¿le ves? Las patas. Sí. Mira, ahora va a salir. Mira, Ay, ¿ves? qué bueno, sí. Mira la pata cómo le protege, ¿eh? Este es un lugar ideal para venir a ver la puesta de sol. Este es el Palacio de Velázquez, que se construyó entre 1881 y 1883 para la Exposición Nacional de Minería. Y ahora debe ser que pertenece al Museo Reina Sofía y hay exposiciones. Hemos vuelto ahora al estanque y con la puesta de sol está todavía más bonito. Este se llama Paseo de la Argentina, pero realmente es mucho más conocido como el Paseo de los Reyes, porque aquí están las estatuas de los reyes que inicialmente iban a estar en la cornisa del Palacio Real. Lo que pasa es que luego, pues parece ser que la reina tuvo mal presagio y decidió no ponerlas. Y se colocaron aquí. Esta, por ejemplo, es la reina Juana I de Castilla, Juana la Loca. Y ya por esta puerta salimos a la calle Alfonso XII y terminamos nuestra visita al parque, que realmente nos ha encantado. Pues nada, desde este marco incomparable del Palacio de Cristal con esta preciosa puesta de sol, despedimos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y si es así, dadle un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos y no se os olviden marcar la opción todas porque si no nos avisa y compartir con vuestros amigos. Hasta la próxima escapadita. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.